Buenas noches, bienvenidos a Dimensión Uruguay. Nuestro país no es ajeno al debate internacional sobre los transgénicos, sobre los alimentos genéticamente modificados. En nuestro país, cada año se cultivan más de 1 millón de hectáreas de soja y maíz transgénico. En junio pasado, un grupo de más de 100 científicos, premios Nobel de Medicina, Química y Física, enviaron una carta a la organización ambientalista Greenpeace para que no se oponga al uso de transgénicos, a los alimentos genéticamente modificados. Greenpeace le contestó y señaló que estaba en contra porque dice que los transgénicos afectan el medio ambiente y la salud humana. ¿Cómo se da este debate, esta polémica aquí en nuestro país? Nosotros vamos a compartir un resumen de este debate internacional y vamos también a las opiniones aquí en el Uruguay. El último día de junio de este año, más de 100 premios Nobel de Química, Medicina y Física, entre otras disciplinas, firmaron una carta abierta a favor de los cultivos transgénicos. Organizaciones opuestas a la mejora vegetal moderna, con Greenpeace a la cabeza, se oponen a las innovaciones biotecnológicas en la agricultura. Han tergiversado sus riesgos, beneficios e impactos y han apoyado la destrucción criminal de ensayos de campo aprobados y de proyectos de investigación, comienza diciendo esta carta. Continúa. Los organismos científicos y reguladores de todo el mundo han concluido de manera repetida y consistente que los cultivos y alimentos mejorados mediante la biotecnología son tan seguros, si no más seguros, que los derivados de cualquier otro método de producción. Greenpeace ha encabezado la oposición al arroz dorado, que tiene el potencial de reducir o eliminar gran parte de las muertes y de las enfermedades causadas por una deficiencia en vitamina A, con mayor impacto en las personas más pobres en África y el sudeste de Asia. Llamamos a Greenpeace que cese y desista en su campaña contra el arroz dorado específicamente y contra los cultivos y alimentos mejorados a través de la biotecnología en general. ¿Cuántas personas pobres en el mundo deben morir antes de considerar esto un crimen contra la humanidad?, concluye la carta. La respuesta de Greenpeace no se hizo esperar. Al día siguiente, publicó en su página web la siguiente respuesta. Greenpeace no se opone a la biotecnología. Por ejemplo, apoyamos la selección asistida por marcadores, ni a la investigación y uso de transgénicos, siempre y cuando se haga en ambientes confinados y sin interacción con el medio ambiente. Greenpeace sí se opone a la liberación de transgénicos al medio ambiente, porque los transgénicos, plantas, animales, microorganismos, son organismos vivos que pueden reproducirse, cruzarse y provocar daños irreversibles en la biodiversidad y en los ecosistemas. Y concluyen, la ingeniería genética sigue siendo una tecnología sobre la cual se desconocen los efectos a largo plazo para la salud humana y puede desencadenar efectos no deseados e irreversibles en el medio ambiente. Tenemos razones de sobra para seguir oponiéndonos y para seguir defendiendo la agricultura ecológica, la única solución de futuro. Y es un gusto. Le damos las buenas noches a Marco Dalla Rizza, es coordinador de la Unidad de Biotecnología de Liña del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias. Bienvenido, un gusto recibirlo. Muchas gracias, Ana. Marco, de pronto es interesante contarle a la teleaudiencia en qué consiste el trabajo que hacen desde Liña y cómo han visto ya se sonríe, esta polémica que es internacional, pero que no es ajena, por supuesto, a nuestro país. Bien, nosotros como Instituto de Investigación Agropecuaria tratamos de dar soluciones a las demandas que nos vienen del sector y en una manera consensuada determinamos el objetivo de investigación. Entonces, desde la unidad de biotecnología, colaboradores en la unidad tratamos de sumar esfuerzos
para que los mejoradores puedan responder en forma más eficiente, en el menor corto tiempo posible, para responder a las demandas que nos vienen al instituto. ¿Qué son los mejoradores? Cuando usted dice, nosotros tratamos de colaborar precisamente con los mejoradores. Bien, en general en el país se plantan determinadas, hay determinados cultivos mayores, por ejemplo el arroz, el trigo, la soja, el maíz, y entonces en esos cultivos que son bien importantes porque los productores lo plantan y son la forma de vida de ellos, el INIA trata de mejorar esos cultivos. Entonces, cuando en general uno pone una planta en cultivo a alta densidad, aparecen los problemas, como pueden ser problemas de malezas o problemas de insectos o problemas de hongos, bacterias, distintos patógenos o problemas de manejo que uno tiene que solucionar para lograr producir mejor. El INIA se aboca a solucionar los problemas que los productores nos hacen llegar a través de las mesas de trabajo, a través de los grupos de mesas de trabajo, grupos de asesores regionales que hay en la organización del instituto. Cuando conversábamos previamente, usted decía que el problema muchas veces no es exactamente modificar esta modificación genética del alimento, sino los sistemas de producción. Bien, sí. Nosotros cuando hablamos de transgénicos, en general estamos hablando sobre plantas cultivadas, o sea que ya son variedades que tienen algún defecto o alguna cosa para mejorar, y entonces hablamos de las plantas que podemos modificar. Luego está la tecnología asociada, que pueden ser herbicidas o insecticidas o fungicidas que hacen a la producción agropecuaria y que son insumos agrícolas que uno tiene que necesariamente tener, porque muchas veces podemos tener amenazas a lo que es la producción. Para poner un ejemplo, a nadie le gusta tomar en la vida cotidiana para la salud permanentemente medicamentos, pero hay días que nos sentimos mal y los medicamentos nos ayudan a poder superar los problemas que tenemos en el diario. En el cultivo también ocurre lo mismo, hay enfermedades y si uno no las atiende, el cultivo se ve amenazado en su producción. Nosotros salimos por supuesto, como lo hacemos habitualmente en este programa, de recorrida y escuchamos diferentes voces sobre precisamente esta polémica. Vamos a ver las siguientes opiniones. Cuando hablamos de alimentos transgénicos, las opiniones están en polos opuestos. Se revisaron más de 1000 trabajos originales producidos a lo largo de estos 20 años que median desde la introducción de los alimentos genéticamente modificados y hoy. Se analizaron uno por uno los 1000 trabajos y en concreto en lo que tiene que ver con el impacto de los alimentos genéticamente modificados en salud humana, no se pudo evidenciar hasta el momento ningún elemento que indique que generan algún tipo de trastornos para la salud o algún tipo de toxicidad. Te vas a ir enterando tarde de que algo es transgénico o de que estás comiendo un transgénico. Entonces, nosotros acá con la cantidad de información que tenemos decidimos no comerlos, ¿no? Argumentando científicamente, teniendo en cuenta el principio de precaución científico. Los transgénicos han demostrado, en todo caso muchos de ellos, ser malos para la salud animal o humana. Yo no tengo ninguna prueba de que haya algún efecto para la salud humana. Y lo analizamos permanentemente. Y te voy a decir más. En nuestro país, que tenemos, yo creo que un marco bastante moderno, analizamos mucho más los transgénicos vegetales que los que no son transgénicos. ¿Son necesarios tenerlos? ¿Agregan algo más a una alimentación saludable? Yo creo que no. Creo que no. Y de pronto es un atrevimiento decirlo, pero nadie ha demostrado hasta el momento que los granos transgénicos, soja y maíz en nuestro país, tengan nutrientes mejores que los no transgénicos.
Si bien la discusión sobre los transgénicos es algo de las últimas 2 décadas, los humanos, desde el inicio de la agricultura, hemos trabajado en la mejora de los alimentos que producimos. Los seres humanos vivimos 10.000 años o más, mejorando semillas, aprendiendo a producir alimentos. Esto ya lleva más de 10.000 o más de 10.000 años. Entonces yo creo que veníamos por buen camino. Y bueno, aparece esto y se lo pone como la panacea, dicho, bien usado el término. Definitivamente no. Antes de los transgénicos vino el mejoramiento genético, vino la adopción de la maquinaria, vino la adopción de los agroquímicos, después vinieron la hibridación y ahora venimos con los transgénicos. Uno de los principales cuestionamientos es a la forma de producción de estos cultivos, en especial hacia el uso de agroquímicos. Yo me voy a encontrar una posición totalmente en contra de los transgénicos porque además vienen apoyadas de un paquete de uso de agrotóxicos que es muy fuerte, es muy duro, en el cual está el glifosato. Separémoslos tanto. Una cosa es la soja transgénica y otra es lo que se usa para producir, ¿verdad? La soja transgénica, que es un vegetal, para producirla se utilizan fertilizantes, agroquímicos, montón. Y un agroquímico nunca es bueno. No, es como los medicamentos. Hay que usarlo dentro de determinadas prácticas de buen uso. Si usted lo usa mal, le va a ir mal. Otro asunto es si la utilización de sustancias en el ambiente agronómico para matar yuyos, por ejemplo, pero que puede generar una toxicidad asociada al uso del herbicida, esa es una dimensión que no necesariamente tiene que ver directamente con la manipulación genética del cultivo, tiene que ver con la utilización de sustancias que tienen un efecto de daño sobre las malezas. Cuando producís en común, y por supuesto que nosotros que somos los orgánicos lo odiamos al glifosato porque sabemos que destruye la tierra, contamina el aire, contamina el agua, contamina todo. La sobreutilización de este tipo de herbicidas puede potencialmente tener un efecto sobre la salud humana y de hecho uno de los comités internacionales dependientes de la OMS que trabaja sobre la clasificación de sustancias potencialmente carcinogénicas, ha reubicado el glifosato y lo ha colocado en una categoría 2, que es probablemente carcinogénico en humanos. Uno de los principales cuestionamientos es a la forma de producción de estos cultivos, en especial hacia el uso de agroquímicos. En Uruguay, en los últimos 15 años, el área agrícola cultivada con transgénicos se multiplicó por 4, mientras que las importaciones de herbicida se multiplicaron por 8 y las de glifosato por 10. Bueno, ahí teníamos una variedad de opiniones. Creo que hay como coincidencia, y lo decía Benech y Radi, que hay una diferencia entre lo que es efectivamente el transgénico y el sistema de producción, pero a la vez tiene relación, evidentemente. Correcto. Esto, para decir un poco, esto no es nuevo lo que estamos haciendo los investigadores y toda la ciencia y la tecnología hoy va por nuevas herramientas que están basadas en conocimiento biológico. Entonces, el producto de saber un poco más de cómo funcionan las plantas nos ayudan a tener nuevas herramientas entendiendo cuál es el problema para poder solucionar. Entonces, hoy las grandes universidades del mundo y los institutos de investigación están realizando mejoramiento genético y una de las herramientas, entre tantas que emplean, son mediadas por la transformación genética. Nosotros tenemos acuerdos con institutos de investigación ingleses que han descubierto genes y que han visto que transformando plantas pueden transformarlas de susceptibles a resistentes. Tenemos acuerdos con universidades americanas en las cuales estamos también viendo de que hay beneficios en el uso de genes de plantas que se transfieren a otras y hacen más resistentes a las plantas a la sequía, más tolerantes a la sequía. Entonces, de alguna manera hay información biológica que nos permite solucionar problemas que hoy nos están
haciendo más problemática la producción. ¿Por qué creen ustedes que se da tanto esta polémica? Porque realmente es una polémica que, ni que hablar, que no es solo de Uruguay, ¿no? que es mundial. ¿Por qué se da esta polémica? Bien, sin duda es un tema complejo, un tema donde siempre que hay cambios en lo que son los modos de producción, uno tiene que tener prudencia para ver si realmente vamos a tener el efecto deseado o vamos a tener efectos colaterales. A mí me gustaba en las intervenciones anteriores que mostraron recién ver de que esta es una tecnología que ha sido especialmente estudiada para evitar problemas colaterales que no tengan que ver con el objetivo. Entonces, me interesa resaltar que esta tecnología de las plantas transgénicas tienen en cada país sistemas regulatorios que de alguna manera garantizan de que cuando se liberan al mercado no tengan efectos secundarios. Y si los hubiese, también hay mecanismos para poder controlarlos, o sea, para volver atrás en esa etapa de liberación y poder mitigar problemas. Pero hasta el día de hoy, luego de más de 20 años de estos cultivos en los medios agropecuarios, no están teniendo daños ni en el ambiente ni en la salud, y entonces se han estudiado, hay grupos interdisciplinarios donde intervienen agrónomos, veterinarios, bioquímicos, con distintas especialidades en malherbología, en entomólogos, patólogos, que todos estudian estos temas y ven las consecuencias que puede haber debido a los cambios que se hacen en paso a paso y cultivo a cultivo, o sea, y en el ambiente donde se quiere liberar. Y usted dice que no hay incertidumbre respecto a que pueda causar daño en la salud humana. Los datos que hay hasta el día de hoy, basados en ciencia, están hablando de que, bueno, se han evaluado posibles problemas y no se ha encontrado hasta el momento problemas de inocuidad o problemas contra la biodiversidad. Es más, la información que viene de la presentación que se hizo en mayo de este año en la Academia Nacional de Ciencias habla de beneficios para la biodiversidad, o sea, a través de la reducción del uso de pesticidas, porque en vez de aplicar agroquímicos para controlar enfermedades, nosotros tenemos una respuesta genética interna de la planta que hace controlar el patógeno, no deja que el patógeno invada en la planta. Mire el ejemplo que contaba el ingeniero agrónomo César Vega. Hubo algo así como un gran experimento que fue en Dinamarca con las poblaciones de cerdo, a las cuales les daban maíz transgénico y soja transgénica. Los productores empezaron a ver que esas madres tenían todo tipo de problemas con la crianza de los lechones. Suspendieron inmediatamente los transgénicos y se terminaron los problemas. Bueno, allí tenían esta cantidad de ejemplos que aparecen, ¿no? Sí. Nosotros, dentro de lo que es el Sistema Regulatorio Nacional, lo que hacemos es justamente evaluar evidencias científicas que se planteen problemas. Esto es un tema de hace 20 años que están ocurriendo en los organismos genéticamente modificados y por lo tanto se han hecho experimentos y se ha tratado de, basado en ciencia, ver los efectos que puedan tener. Entonces, cuando hay advertencia de problemas, esos se estudian, se verifican y bueno, por ahí se pide más análisis, más estudios para ver efectivamente si es debido a los transgénicos o a la tecnología asociada. De alguna manera permita tomar Nosotros como Instituto de Investigación lo que hacemos es brindar información objetiva para que después tomadores de decisión de políticas públicas puedan tomar sus decisiones. Vio que un día sí y otro también hay poblaciones que en nuestro país se quejan de la utilización del glifosato por todo lo que impacta en la salud humana. Lo decía el propio Radi, presidente de la Academia Nacional de Ciencias. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es que se utiliza tanto glifosato a la hora de estos cultivos? El glifosato es un herbicida para el control de malezas, cualquier planta que esté no deseada dentro de lo que es las plantas cultivadas. De manera que no es una materia nueva.
anteriormente a la aparición de los herbicidas, del control químico, se hacían controles mediante el laboreo de suelo y eso implicaba roturar el campo con pérdida de materia orgánica, permitir que el suelo estuviese más expuesta a la erosión y luego a través de los problemas causados por el tanto trabajo de suelo asociado con la erosión de suelos que van a parar a los ríos o a los mares, surgieron otras formas de control, como son los herbicidas de naturaleza química, que lo que buscan es controlar las plantas que no son del cultivo para que permita el crecimiento adecuado de lo que uno plantó. Entonces, es un mal necesario, como cuando uno toma un medicamento, que uno tiene que aplicar en la forma adecuada y hay una reglamentación, tanto sea para la protección de la persona que va a aplicar y hay normas de aplicación, como hasta los momentos en los cuales un herbicida puede ser eficiente. O sea, uno tiene como agricultor un periodo en el cual el herbicida es eficiente, luego del cual o puede ser peligroso o no tener efecto y entonces generar efectos secundarios como la aparición de malezas resistentes, que no es un efecto deseado y que es por el mal uso o malas prácticas de aplicación de herbicidas en este caso. Pero, y eso es una historia de los cultivos, o sea, siempre han existido malezas resistentes, insectos resistentes, hongos resistentes a las aplicaciones. Hoy también conocemos, para salir del campo agropecuario, bacterias que a nivel de hospitalario tienen resistencia a los métodos de control que se usan. Eso es normal, eso ocurre y siempre ha sido la evolución del manejo hospitalario, del manejo agropecuario, del manejo ictícola en los sistemas de producción de peces. Siempre hay, cuando uno aumenta la densidad poblacional de plantas, de animales, o cuando uno entra en un centro hospitalario donde hay enfermedades, es posible de que hayan algunos patógenos que se vuelvan resistentes. Eso en todos los campos de la ciencia ocurren estos fenómenos. Vamos a hacer una pausa. Ustedes se pueden comunicar, mandarnos mensajes a través de @DimensionUY, nuestra cuenta de Twitter. Nos pueden seguir a través de nuestra página web, tnu.com.uy. Hacemos una pausa y seguimos conversando. Y seguimos en los estudios con Marco Dalla Riccia y recién estaba explicando esta situación que sucede cuando ocurre, bueno, el exceso en el uso de glifosato. Usted dice, bueno, esto está regulado, en realidad las autoridades competentes tienen que actuar cuando hay excesos de cualquier tipo. Bien, eso no quita que hayan actualizaciones que vayan, y Radi recién lo comentaba en la pausa que se hizo, que haya una clasificación de los herbicidas o de cualquiera de otros pesticidas que se usan en la actividad agropecuaria, cambiándolos de categoría. El Uruguay ha ido cambiando, y es una carrera que ha sido en otros países igual, hacia el uso de pesticidas que sean más específicos, menos tóxicos para el ambiente, menos tóxicos para para la fauna, para los insectos, y que sean más específicos del blanco que quieren controlar. Pero eso es la historia. Cuando estuve con el subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech, recordamos que cuando él estaba en el INIA, precisamente, fue quien inició la negociación con la multinacional Monsanto y que el INIA llegó a un acuerdo. Él, vamos a ver lo que nos decía, dice, finalmente yo no lo firmé porque me vine para acá como subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca, pero defiende ese acuerdo con la multinacional Monsanto. Mire, yo si tuviera que hacer hoy hacía exactamente lo mismo, porque el acuerdo no lo firmé porque me llamaron de acá y me tuve que venir. Pero lo primero que hay que saber, ¿qué es el acuerdo que se hizo? El acuerdo que se hizo, primero, INIA no tenía en aquel momento programa de mejoramiento de soja.
siendo la soja el principal cultivo de este país. Por lo tanto, éramos 100% dependientes de la tecnología que venía del extranjero. Bueno, allí tenía lo que decía Ben. Este acuerdo es muy cuestionado. Que 4 empresas, una de ellas Monsanto, esta multinacional, sea la propietaria de las semillas del mundo y que uno dependa, ¿tiene una cuota de peligrosidad para un país depender en este grado de una empresa como Monsanto? Bien, yo voy a hacer un comentario previo y es justamente valorizar los programas de mejoramiento que nosotros desde Uruguay estamos trabajando en el INIA, en la Universidad de la República a través de la Facultad de Agronomía o en distintos, y que es el valor de adaptación que tienen las plantas a las condiciones locales. Entonces, eso es justamente lo que justifica tener programas de mejora, selección en trigo, en arroz, en soja, y donde muchas veces la transformación genética lo que hacen es cambiar una característica en lo que es el cultivo. Entonces, mucho más valor tiene cambiar una característica en una variedad adaptada a nuestras condiciones y que produce muy bien y que el ingeniero Benech se refería anteriormente, cuando hay programas de mejoramiento que tienen años de mejora a nuestras condiciones locales, muchas veces la transgénesis modifica algo que facilita o mejora en una característica lo que ya se viene trabajando, de manera que es una técnica complementaria, no sustitutiva. ¿Por qué cree usted que los arroceros no han querido? Porque digo, en el Uruguay el cultivo de transgénicos es para el maíz y para la soja. ¿Por qué los arroceros no han querido? Porque siempre que uno tiene que tomar una decisión, no solamente ve aspectos económicos, productivos, sino que también ve aspectos sociales, económicos, ambientales. Y en el caso del arroz, particularmente, el Sistema Nacional de Cultivadores tiene un nicho de mercado que paga más por no ser transgénico. Entonces, el Sistema Regulatorio Nacional o el mejoramiento genético que hacemos en el INIA no incluimos el hacer transformación genética porque ya hay un valor adicional propio de cultivos convencionales donde hay un muy buen programa de mejora genética con variedades nacionales, más del 80% del arroz es proveniente de programas de mejoramiento nacional de INIA, y entonces donde está solucionado un tema social, económico, productivo, se respeta y no se planta. Pero es un tema de mercado, es un tema que se paga bien por no ser transgénico. Respecto a esta polémica que se da, y es que hay más población en el mundo, se necesitan más alimentos. Entonces los defensores de los transgénicos señalan, bueno, con la transgénesis se producen más alimentos. Los contrarios dicen, bueno, pero nada del hambre del mundo se ha resuelto con los transgénicos. Sobre esa polémica también salimos a preguntarle a varios actores. Vamos a ver lo que decían. Según el Programa de Alimentación y Agricultura de Naciones Unidas, la FAO, por sus siglas en inglés, el mundo necesitará duplicar la producción de alimentos para el año 2050 si es que quiere cumplir con las demandas de la población. Ese es uno de los argumentos que utilizan los premios Nobel firmantes de la Carta para posicionarse a favor de los alimentos genéticamente modificados. Sin embargo, hay quienes entienden que no basta solamente con los cultivos transgénicos para sacar a poblaciones enteras del hambre. La FAO entiende que habiendo casi 800 millones de personas que aún sufren hambre en el mundo, la humanidad no se puede privar de una tecnología que permite superar algunos puntos débiles de algunos cultivos, como puede ser su sensibilidad al déficit hídrico o su vulnerabilidad frente a ciertas especies de insectos. Puede ser que la FAO esté aterrorizada por la gran falta de alimentos que se avisora va a haber, y los transgénicos pueden estar siendo una de las pocas herramientas que les queda como para aliviar esa gigantesca hambruna. Hambre en el mundo hay desde hace muchísimo tiempo y por muchos lados. La India es un país que realmente lo ha padecido, pero lo ha padecido porque no había alimentos. Hoy en día las toneladas de alimentos que se tiran por día en el mundo, porque esa es una lectura que hay que hacer.
Se tiran alimentos en el mundo y no le llegan a quien los necesita. No es un tema de producción. Los transgénicos nos ayudan, sin duda. Y hay herramientas en el cual, como el arroz dorado, y seguramente van a venir otra generación de transgénicos que tendrán componentes vitamínicos o de aminoácidos esenciales que nos van a ayudar. Pero eso no significa que los que hoy están pasando hambre porque no tienen plata para comprar alimentos solucionemos el tema. El arroz dorado, que mencionan los científicos en la carta, es una variación que todavía no se introdujo en el mercado, pero que está enriquecido con vitamina A. Lo que se está planteando es la posibilidad que en algunos casos las modificaciones genéticas de los cultivos sean tales que enriquezcan y cambien la composición. Y que ese cambio de composición provea elementos nutricionales que sean beneficiosos. Eso es un poco la propuesta que hace la Carta de los Premios Nobel. Dado que la evidencia indica que las modificaciones genéticas no generan toxicidad y que a su vez puede haber una necesidad de enriquecer algunos alimentos con determinadas sustancias a través de manipulaciones genéticas, esa posibilidad abriría una cierta opción alternativa para prevenir ciertas patologías. El arroz dorado directamente no está liberado. Y no es culpa de las organizaciones ambientalistas que no esté liberado. Es porque hace 20 años que están investigando en el arroz dorado, han gastado más de 100 millones de dólares y aún no logran tener un arroz que rinda a nivel de campo lo suficiente como para que para el agricultor sea atractivo plantarlo. Bueno, allí teníamos varias opiniones al respecto. ¿Cuánto también de esto pesa el negocio? Porque bueno, a las multinacionales les interesará el hambre del mundo, le interesa su negocio. El hambre en el mundo puede que le interese a otros, pero no queda muy claro que sí le interesa a estas 4 empresas que son productoras, que son los dueños de las semillas, ¿no? Bien, relativo a esto, hay institutos internacionales que están haciendo mejora genética y una herramienta más es la transgénesis. Yo siempre quiero señalar de que en el INIA nosotros estamos trabajando apoyando el mejoramiento genético en distintas especies y en algunas de ellas aplicamos transgénesis, en otras marcadores moleculares, en otras cultivo de tejidos, distintas herramientas que nos ayudan a hacer el mejoramiento. Algunas de ellas lo que tratan de hacer es hacer más eficiente el proceso de mejora. En los centros internacionales también hay el uso de estas herramientas de mejoramiento genético a través de transgénesis y están disponiéndolo o tienden a disponerlo en forma libre para pequeños agricultores que tengan una renta media menor a un valor que ellos ponen de ingreso por área de producción. Y si ellos, de manera de ayudar a superar problemas que tienen contra insectos, contra hongos, contra malezas, permitiendo así que ellos puedan adquirir este material libre y haciendo acuerdos con el Centro Internacional. Esto está ocurriendo en distintos países y el arroz dorado, es cierto lo que se está mencionando, se están logrando hacer mejoras en lo que es la producción de vitamina A en el grano y de manera que va a estar disponible también, no sé bajo qué forma de acuerdo que podrán realizar, pero son institutos de investigación internacionales que como objetivo general tienen que los pequeños agricultores accedan también a estas tecnologías, más allá de las empresas, ¿verdad? Nosotros conversábamos con Pablo Galeano, que es de Redes de Amigos de la Tierra, y respecto al aumento de producción, mire lo que nos decía. Necesitamos producir cada vez más, sí necesitamos producir, pero si uno mira la curva de rendimiento de los cultivos, por ejemplo maíz o soja, en los que hay transgénicos, esa curva no aumenta desde que surgen los transgénicos. O sea, las transformaciones genéticas hechas a través de transgénicos no han hecho que aumentara la producción. Ha aumentado la producción por un tema tecnológico, aumenta la densidad de siembra, la siembra directa y por el mejoramiento genético convencional que se viene haciendo desde... Es cierto eso que dice Pablo. En la carta que mencionan los Nobeles basados en lo que es el informe de la Academia Nacional de Ciencias, el aumento del rendimiento de los OGM no está
consolidado para todas las especies en forma general, pero sí lo que hay es una simplificación para los productores en el manejo y por lo tanto probablemente en una primera generación de modificaciones genéticas las ventajas estén por otros lados, como puede ser la reducción en el uso de pesticidas, como puede ser la menor trabajo de laboreo de suelos para preparar la siembra, y de esa manera, de alguna manera, hay una ventaja que se le ofrece al productor que ellos lo adoptan para su producción, ¿verdad? Respecto a poblaciones como la de Estados Unidos y de la Unión Europea, porque en Estados Unidos se aceptan los transgénicos, en la Unión Europea no se han aceptado, con excepción de España que sí acepta. ¿Qué es lo que se sabe en cuanto al impacto de la alimentación en esas poblaciones? Porque creo que pueden ser comparativas, ¿no? Lo que pasa en Europa y lo que pasa en Estados Unidos. Este año hubo un informe realizado el 17 de mayo en la Academia Nacional de Ciencias donde lo que se evalúa en Estados Unidos, lo que se evalúa y donde Radi es parte de como investigador nacional, parte de esa academia internacional, donde lo que se evaluó fue el impacto de los organismos genéticamente modificados, las plantas genéticamente modificadas, sobre el ambiente, sobre la biodiversidad, sobre la inocuidad y la salud humana y animal. Y en ese informe, donde se revisan más de 1000 artículos científicos y se va a la fuente, no se hace un estudio general, sino que se fue a cada uno de los artículos, se hizo un estudio a nivel de los países de Estados Unidos, donde hace 20 años se puede plantar organismos genéticamente modificados, y comparativamente con la población europea, donde no ingieren en la dieta normalmente alimentos modificados genéticamente, y se evaluaron las enfermedades humanas, cardiovasculares, cáncer, distintas enfermedades humanas, y no se vio en el perfil de proyección de enfermedades, tanto sea en Estados Unidos como en Europa, una diferencia en las poblaciones a nivel de salud. Por lo tanto, fue un informe reciente que liberó la Academia Nacional de Ciencias que de alguna manera se pronuncia sobre los datos científicos que hay al día de hoy, haciendo un estudio y bueno, habiendo evidencias de que esto pueda ser negativo para la salud. Con el representante de la FAO en nuestro país, Vicente Plata, también hablamos de los beneficios y perjuicios. Vamos a ver lo que nos decía. La FAO entiende de que realmente ha sido insuficiente el trabajo que se ha hecho para que todos los productores, tanto los grandes como los más chicos, puedan acceder al beneficio de los transgénicos o de la tecnología, y que en eso todavía hay un camino muy importante a recorrer. Bueno, allí tenía... Nosotros hemos desarrollado con la FAO y Vicente Plata nos ha ayudado también a realizar en conjunto en un proyecto que fue liderado por la Oficina de Bioseguridad del Ministerio del Sistema Regulatorio Nacional, diversos talleres, 8 talleres que atacaban diversos temas que hacen a la problemática de los organismos genéticamente modificados, como es talleres sobre identificación y caracterización molecular, qué es lo que implica cuando uno hace un transgénico, qué vector usa, cómo transforma, cuál es la información a nivel de las plantas que reciben la transformación. Otro taller sobre inocuidad, sobre salud. Ahora, ¿es posible este tipo de producción de la soja y el maíz transgénico que convivan con otros cultivos, con cultivos que no sean transgénicos, por ejemplo? ¿Es posible la coexistencia pacífica? ¿Cómo no? Porque es algo que me parece que también genera polémica. Las poblaciones que se quejan dicen, bueno, el vecino produce soja transgénica, gana mucha más plata que yo y además de todo me tira una cantidad de contaminante, de glifosato, que me perjudica a mí, que tengo otro tipo de producción. Bien, ahí hay dos cosas. Uno, luego de la moratoria que tuvo nuestro país en el 2008, se
organizó la institucionalidad acerca del sistema regulatorio nacional y que hace a la garantía que tienen que tener el uso de estos materiales genéticamente modificados para el ambiente y para la sociedad. Y ahí se determinó que el sistema productivo nacional era a través de la coexistencia. Eso quiere decir que aquellos que a nivel nacional quieran ser productores orgánicos o convencionales, claro, o desean plantar plantas transgénicas, puedan realizar en manera que puedan convivir en un sistema de producción. Y a eso hace a las normas. Hubo un taller organizado por la FAO en este proyecto que desarrollamos en conjunto, donde se planteó el tema y requiere mecanismos especiales para que el que quiera ser orgánico pueda hacerlo, también el transgénico, y puedan coexistir. ¿Y el balance es que se coexiste? Sí, sí, es posible. Eso depende de cada cultivo, porque hay que estudiar cuál es el sistema reproductivo de las plantas, si reciben polen que pueden ir a distancia o no, qué medidas hay que tener de distancia en los momentos de plantación para diferir los momentos de floración, o si la planta es autógama, la soja es una planta autógama, y para poner un ejemplo, el polen ya se sabe que no va más allá de 20 metros, entonces son distancias que son manejables. Diferente es si manejamos un maíz, que es una especie alógama, donde el polen viaja a distancia y entonces requiere mayor distancia entre los lugares de plantación. Eso está todo en análisis, y hay normativa para la producción y el respeto de que cada uno de los sistemas de producción puedan ser orgánicos, convencionales o transgénicos. Quiere decir que entonces usted dice que está conforme, bueno, desde Liñas está conforme con esta coexistencia pacífica. Y cuando ocurren excesos, bueno, la gente deberá denunciar. Todo esto es un tema económico, o sea, el que quiera ser orgánico y para el cual pretende acceder a un mercado que paga más porque su producto ha sido producido bajo determinadas normas, debe tener su garantía de que la forma de producción coexista con otros sistemas de producción convencionales o transgénicos, y cada uno demuestre y pueda producirlo en forma nacional. Eso es el sistema regulatorio que nos rige a nosotros en nuestro país. Y respecto al etiquetado, que eso es un tema también bastante polémico. Por ejemplo, en Europa se exige que los alimentos lleven el etiquetado, hacemos referencia a cuando se le pone a un alimento, este alimento es transgénico o no. Entonces allí hay toda una polémica, ¿no? Digo, decir, en el Uruguay se etiquetó, se dejó de etiquetar, bueno, en Europa se etiqueta, en Estados Unidos no. ¿Cómo ve este tema? Bien, el tema del etiquetado es un tema para que uno tenga derecho a saber lo que está consumiendo, ¿está bien? Y eso es pero todo tiene que tener ¿quién va a pagar el costo? Esto es un tema económico. ¿Quién va a pagar el costo de etiquetar lo que es transgénico de lo que no es transgénico? Y en definitiva lleva a tener por eso el tema de la coexistencia atado al tema del etiquetado, va sumando en la cadena de producción no solamente tener unidades de producción aisladas, también sistemas de embarque, de empaquetado aislado, identificación hasta los lugares de puerto de destino donde uno vende y que se maneje en forma aislada, de manera que haya un seguimiento, una trazabilidad de los productos que uno quiera hacer, tanto sea orgánico como transgénico como convencional. Entonces, el problema acá es económico, y quién va a pagar el tema del etiquetado de los productos. También sobre el tema del etiquetado salimos a recoger opiniones. Los gobiernos tienen que tomar una postura rápidamente, en el sentido de etiquetar por lo menos, es decir, ¿y por qué no quieren las empresas que producen transgénicas que se etiquete? Bueno, porque van a ver una cosa que dice T con un triangulito amarillo y dice la gente no lo va a querer comprar. Bueno, por algo la gente no lo va a querer comprar. ¿Qué información se le brinda al consumidor? Cuando una etiqueta es demasiado abundante, uno va al supermercado y lee todo eso, hasta qué grado. Es decir, es un tema complejo. Bueno, allí teníamos estas dos opiniones, ¿no? Es un tema complejo, decía Vicente Plata, y usted lo expresaba desde el punto de vista económico. Sí, y también de respeto al derecho del consumidor de saber lo que está comiendo. O sea, en ese sentido es un derecho y bien, se puede hacer ese tipo de temas. Se puede etiquetar o no, depende un poco de la voluntad de quien quiera vender, cómo quiere tratar ese alimento que produce.
Gracias por haber venido, ha sido un gusto recibirlo esta noche. Nosotros vamos a hacer una pausa y seguimos conversando con Gerardo Caetano. Gracias por haber estado. Gracias, Ana, a ti. Y le damos las buenas noches a nuestro analista político, Gerardo Caetano. ¿Cómo estás, Gerardo? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, un tema, como decíamos, harto polémico, una mirada desde la ciencia y desde la investigación que nos daba recién Marco de la Risa, pero evidentemente hay otras opiniones que dividen las aguas respecto a este tema, ¿no? Un tema complejo, pero un tema que tiene que tener en un marco democrático una tramitación razonable, dominada por la racionalidad política. En este caso, obviamente que están en juego intereses, no solamente nacionales, intereses transnacionales, pero la ciencia y la política deben tener una comunicación fluida. Y muchas veces se confunde la política con posturas muy dogmáticas, casi religiosas. Yo le tengo cierto temor a los actores intensos, a lo que hoy se llama actores intensos. Actores que se identifican con una reivindicación cuyas pruebas no son definitorias y que muchas veces tienen que ver con creencias, y se identifican tanto con esa reivindicación que son esa reivindicación. Esa reivindicación pasa a ser su identidad y por definición no pueden negociar, no pueden escuchar la voz de otros. Y cuando la negociación no es posible, bueno, la política democrática no es posible. Yo creo que el comunicado de los 100 premios Nobel respecto al tema de los transgénicos es un comunicado muy contundente que nos debe llevar a pensar. El Uruguay es un país productor de alimentos en un porcentaje muy importante. El Ministerio de Ganadería y Agricultura tiene como lema intensificación productiva sustentable. Hay una convicción que por suerte ha crecido en el Uruguay respecto a que de nada vale una intensificación productiva que aumente nuestras exportaciones, nuestras divisas, a costa de dañar el medio ambiente. Esto no quiere decir que el tema esté resuelto, tenemos problemas medioambientales complejos, pero la conciencia respecto a la necesidad de preservar, en cualquier hipótesis, estos equilibrios ecológicos ha crecido. Lo que ocurre es que aquí la ciencia tiene un sustento fundamental que dar. Yo, cuando escucho esto, frente a un tema en el que uno obviamente no es especialista, pero advierto que un científico cuando habla respecto a estos temas, y científicos de primer nivel, estamos hablando de premios Nobel, estamos hablando de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, estamos hablando de científicos uruguayos que están incorporados en un sistema, en el que yo creo, en un sistema que trata de resguardar el mejoramiento productivo, pero siempre dentro del respeto irrestricto a la sustentabilidad. Creo que lo hablamos con de la Risa y lo hablamos también con Radi, cuando estuve por la Facultad de Medicina conversando con él, que claramente el problema puede estar puesto en todos aquellos que también por un beneficio económico, por una mayor producción, hacen un uso excesivo del glifosato. Lo decía Radi, es claro que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que este exceso es problemático para la salud humana. Entonces ahí, ¿dónde están los límites? El problema es los transgénicos. En realidad el problema está en cómo se realiza la producción de estos transgénicos. Y la producción de estos transgénicos, o de mucho de lo que se hace, está vinculado con un interés económico de producir más, en mi opinión, no para matar el hambre en el mundo, sino para ganar más dinero. Y eso es lo que genera también mucha condena
de muchas organizaciones en el mundo. Totalmente de acuerdo, pero yo creo que de la discusión ha surgido de manera clara la necesidad de discernir, por un lado, el uso de transgénicos para el mejoramiento, que incluso puede incorporar componentes positivos desde un punto de vista nutricional a ciertos productos, y el sistema productivo, con el uso muchas veces excesivo de agroquímicos, de agrotóxicos, y esa figura especial del glifosato, que es una figura claramente cuestionable, por lo menos en muchos países. Bueno, sí, aquí, negativa, lo dijo la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Hay posturas distintas, recuerdo, a los estados. Hay estados que lo habilitan, hay estados que no lo habilitan, pero en cualquier hipótesis es un agroquímico cuestionado, muy cuestionado. Hay que ver bien claramente cuál es el posicionamiento de los científicos. Los científicos no están defendiendo el glifosato, no están defendiendo los agrotóxicos. Los científicos están defendiendo la biotecnología como vía idónea para mejorar la producción, y la están defendiendo también en la clave de la construcción de alimentos transgénicos. Y están dando pruebas sustentables, como lo hace un científico. Un científico no trabaja para ilustrar lo que ya sabe. No, un científico investiga sobre hipótesis y justamente bombardea las hipótesis en las que más cree y se atiene a ello. Claro, ahora, tampoco que se diga que los transgénicos son para combatir el hambre en el mundo. No, porque hay quienes han señalado que sirven para combatir el hambre en el mundo. Insistimos, una cosa pueden ser los transgénicos, otra cosa la forma de producción. Se sigue investigando a ver si el mejoramiento de, por ejemplo, el caso del arroz dorado sirve porque a través de la vitamina A combate la ceguera de los niños en África. Pero en realidad esta superproducción de soja transgénica está vinculada con una cuestión netamente de recaudación económica, ¿no? Lo que ocurre es que no hay que mezclar temas, porque si mezclamos temas, obviamente llegamos a la confusión. Nosotros vivimos en una sociedad, en un mundo profundamente desigual, que ha llegado a niveles de desigualdad gigantescas, como hacía muchísimo tiempo en la historia universal se tenían. Hoy 70 personas, 70.000 millonarios tienen tanto dinero, tanta participación en el Producto Bruto Mundial como la mitad de la producción mundial, como la mitad de la población mundial. Bien, buena parte de estos productores, de estos megaproductores, obviamente su norte es la rentabilidad. Para eso está el Estado. El Estado es el escudo de los débiles, de acuerdo a la vieja tradición uruguaya. Pero el Estado lo que tiene que hacer es, primero, informarse muy bien, actuar en función de sustentos científicos, no de un cientificismo basado en una idea de progreso en donde el científico diga lo que diga, tiene razón. No, pero acá estamos en la Academia del Mundo, que está dando una señal muy fuerte. Y luego regulaciones, sin mezclar. Por ejemplo, intensificación productiva sustentable implica, por ejemplo, un sistema de resguardos, un sistema de vigilancia muy efectivo, que hoy, lamentablemente, en el Uruguay no existe. Hoy no estamos controlando el vertido de agrotóxicos en nuestros ríos, incluso en nuestros ríos interiores. Hoy no estamos en condiciones de cuidar de manera profunda, por ejemplo, el uso de agrotóxicos que son negativos para la sociedad. Pero eso no quiere decir simplificar el asunto, mezclar todos los temas y demonizar la utilización de un recurso de la biotecnología que puede llevar incluso a un mejoramiento del alimento. Por eso, lo que yo digo es, el Estado necesita de más ciencia, de mejor ciencia. Y, obviamente, para tener más ciencia y mejor ciencia hay que tener más recursos. Y, evidentemente, aquí hay un tema de discusión política, pero el vínculo entre ciencia y política debe ser un vínculo racional. Si la Academia del Mundo, a través de sus mejores exponentes, están diciendo algo, bueno, que actores intensos desde un sistema de creencias no terminen por negar, bueno, lo que investigaciones de muchos años está probando.
Gracias, Gerardo. La seguimos en otra oportunidad. Por supuesto que es un tema que da para mucho más. Y bueno, vamos a la despedida, a decirles a todos los televidentes que nos pueden seguir con este programa en su repetición los sábados a las 17:30 a través de nuestra página web tnu.com.uy. Nos pueden mandar mensajes a nuestra cuenta de Twitter, @dimensionuy. Gerardo, la seguimos. Gracias. Hasta el próximo jueves a las 21 horas. Gracias por habernos acompañado.